Hola amigos, bienvenido una vez más a tu canal favorito Ralph Barbecue Panamá. Hoy vamos a hacer una entraña, vamos a parrillarla, ya tenemos el asador prendido, vamos a llevar la entraña, el asador, vamos a llevarlo, la parrilla vamos a llevarla a 450 grados. Una temperatura perfecta para sellarla y después degustarla. Aquí tenemos las entrañas listas para sazonarlas y vamos a utilizar aceite de avocado, aceite de aguacate. Un aceite que tiene un grado de ebullición o de humo bastante alto, aproximadamente 500 grados. O sea que podemos, como vamos a ponerla para sellarla a temperatura bastante alta, este aceite no se va a quemar y por ende no va a descomponerse tan fácilmente, creando grasas saturadas que no son muy buenas obviamente para nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. Le frotamos el aceite de aguacate, aceite de avocado, para que se adhiera bien la sal y la pimienta. Vamos a irnos bien básico con el sazonado de esta entraña. Mientras más básico, si lo mantenemos básico y controlamos lo básico, les aseguro su carne siempre va a quedar muy buena. Básico, sal kosher y después un toque de pimienta. Y volteamos la entraña, un poquito más de sal, ¿verdad? Siempre buscando ese toque especial, ese sabor que siempre nos gusta darle a nuestras carnes. Importante, recuerden, una vez que le ponen la sal y la pimienta, colocarla en el frío aproximadamente media hora a una hora, de 30 minutos a una hora en el frío, para que permitamos que la sal y la pimienta entren y sazonen el dry brine, le dé la sazón, el sabor que estamos buscando. Ahí le damos vuelta y colocamos, le dejamos siempre una grasita, como lo vamos a hacer a una temperatura bastante alta. Vamos a tener la parrilla a 450 grados más o menos, bien caliente. Ahí con eso esa grasita se va a convertir así bien suavecita, en la que le va a dar la jugosidad a la carne. Vamos a colocar escuchen eso, como se empieza a sellar de una vez. Vamos a dejarla unos minutitos y la volteamos. ¿Están escuchando ese selladito? Es el sellado de la carne. La parrilla está bien caliente. Cuando ustedes prenden la parrilla, siempre tienen que dejarla unos minutos, entre más o menos 15 o 20 minutos. Uno, para estabilizar la temperatura que quieren buscar, y dos, para que la parrilla se caliente bastante. Esto ayuda a que cuando ponen la proteína no se pegue, cuando ponen la carne no se pegue, sino que ella comience su sellado de una vez. Como la entraña es tan delgada, ella obviamente se sella bastante rápido. Ya la vemos cómo comienza a ponerse blanca, ¿verdad? Y en algunos puntos la sangre ya comienza a salir por arriba, los jugos comienzan a salir por arriba. Eso es indicativo de que es un buen momento para voltearla. Vamos a darla yo creo que ya podemos voltearla. Un poquito más. Bueno, y aquí tenemos las entrañas ya listas
para comer. Vamos a dejarla reposar un ratito para que los jugos se tranquilicen un poco, los jugos internos, y cuando la cortemos no pierda esa jugosidad o mucha cantidad de jugos. Esto es bien importante, siempre dejarla reposar aproximadamente unos 10 minutos. Ellas no se van a enfriar, sencillamente los jugos van a tranquilizarse un poco, los jugos que vienen del calor. Ya han transcurrido 10 minutos aproximadamente. Ahora vamos a cortar la entraña para probarla. Uno de los secretos, recuerden, se lo dije en otro video, cuando van a cortar la carne, córtenla perpendicular a las fibras del músculo. O sea que si las fibras del músculo van de forma vertical, entonces ustedes van a cortar la carne de forma horizontal. Eso le da una sensación de suavidad al momento que ustedes se las comen. Así que vamos a cortar un pedacito aquí. Aquí está la carne. Deliciosa. Ya saben, amigos, la descripción del video y todo lo que hice va a estar abajo. Leanlo. Recuerden, para sellar, temperatura alta, 450 grados, muy importante. Eso va a hacer que los jugos se mantengan dentro de la carne, dentro de la proteína. Recuerda suscribirte a mi canal, Ralph Barbecue Panamá, para más videos y más técnicas y tips de cómo hacer un buen asado para tu familia y tus amigos.